Hola, Cristo, hermanos. Amén. Buenos días a todos. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozaron en esta mañana? ¿Cuántos están gozando? Hermanos, qué hermoso es disfrutar la presencia de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es disfrutar la gloriosa presencia de Dios, pero sabe que hay que provocar la presencia de Dios. La presencia de Dios hay que buscarla, hay que anhelarla, hay que desearla y hay que provocarla. Amén. Pero sabe que una cosa, que a veces hay cosas que no nos dan esa libertad. Lo que no nos permite a veces dar esa libertad a Dios es el pecado. ¿Usted sabe eso? El pecado a veces no nos permite disfrutar la presencia de Dios o provocar la presencia de Dios. Hermanos, les damos la bienvenida a todos, cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Nos da gusto ver nuevamente a nuestro hermano Héctor, a su esposa que acaban de regresar de México. Nos da gusto ver a su familia. Buenos días, hermano. Es un gusto nuevamente. Hermanos, así como están de pie, vamos a entrar a la palabra y al final vamos a hacer un anuncio que tenemos por ahí pendiente. Entonces vamos a entrar rápidamente a la palabra. Y yo les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 12. Amén. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Alabado sea el Señor. Lo repetimos nuevamente. Y perdónanos. Diga conmigo, repita conmigo, por favor. Vamos a repetir todos juntos esta frase. 1, 2, 3. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Alabado sea el Señor. Les voy a pedir, por favor, mis hermanos, que hagamos una oración para que Dios nos hable. Dígale, Señor, abre mi mente, abre mi corazón para recibir tu palabra. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos bendecido y es hermoso experimentar tu presencia. Qué bueno eres tú, Señor, que nos permites disfrutar de tu bendita presencia. Gracias, Señor, por los hermanos que buscan de tu presencia, que anhelan, que desean, que provocan tu presencia. Padre mío, gracias. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte, Padre mío, que tú nos uses para poder traer tu palabra. Señor, prepara esta tierra, prepara mi mente, mi corazón, en el nombre de Jesús, para poder, Señor, entender tu bendita palabra, Señor, y que pueda hacer lo que tú quieras en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Yo le he titulado esta palabra, perdona y serás perdonado. Voltee con la persona que está a su lado, por favor, y dígale, perdona y serás perdonado. Perdona y serás perdonado. Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen eso? Si tú perdonas a otros, Dios te va a perdonar a ti. Eso es algo muy importante. Mire, fíjese que en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, encontramos la oración del Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos, en la cual Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Los discípulos de Jesús le preguntan al Señor, le dicen, Señor, enséñanos a orar, queremos saber cómo orar. Y el Señor Jesús les enseña cómo deben orar. Y esta oración, la oración del Padre Nuestro, empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Y termina la oración diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es como termina la oración. Pero fíjese que un poco antes de finalizar esta oración, Jesús enseña a sus discípulos que hay algo sumamente importante que también deben de incluir en sus oraciones, para que su relación con su Padre Celestial se mantenga intacta y se mantenga en un buen estado. Y esto es la confesión. ¿Sabe que cuando nosotros oramos a nuestro Padre Celestial, es necesario, es imprescindible que usted y yo nos confesemos delante de Dios? Nosotros no nos confesamos delante de ningún hombre. Usted no tiene que venir delante de mí y confesar sus pecados. Usted tiene que venir delante del Dios Todopoderoso, y a Él usted tiene que confesarle sus pecados, sus faltas. Amén. Ahora, la confesión es algo que todo discípulo de Cristo debe incluir en su oración. Y esta dice así: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. La palabra deudas tiene que ver con pecados u ofensas. Es decir, que cuando al Señor le estamos diciendo: perdona nuestras deudas, lo que le estamos diciendo al Señor: Señor, perdónanos cuando pecamos contra ti. Señor, perdónanos cuando te ofendemos, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Amén. Es como si dijéramos al Señor: perdona nuestra deuda que yo tengo contra ti, así como yo también perdono a aquellos que tienen una deuda contra mí. ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a perdonar a aquellos que tienen una deuda con ustedes? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a perdonar a aquellos que los han ofendido alguna vez? Hermanos, es como si el perdón que nosotros le otorgamos a otras personas por las faltas que cometen en contra nuestra, esto nos otorga el derecho de que Dios también nos perdone a nosotros cuando nosotros le ofendemos a Él. El Señor incluyó la confesión en la oración del Padre Nuestro, porque Él sabía de antemano que todos nosotros, tarde que temprano, íbamos a pecar contra Él de una u otra manera. Y muchas de las veces lo íbamos a ofender a sabiendas de que lo estamos haciendo. Muchas de las veces usted y yo pecamos contra Dios y sabemos que estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. A veces lo hacemos por debilidad, a veces por falta de consagración, pero a veces estamos ofendiendo a Dios, y usted y yo sabemos que hay una cuenta pendiente que tenemos que saldar con Dios, porque sabemos que hay cosas que hemos hecho que a Dios le desagradan. Amén. Muchas veces le hemos ofendido. Hermanos, si somos honestos, usted y yo hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios a sabiendas de que lo estamos haciendo. Y necesitamos reconocer nuestras faltas. Necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios cada día. ¿Cuántos están de acuerdo? Cada día tenemos que venir delante de Dios, porque todos los días, de una u otra forma, le faltamos a Dios. Y muchas veces no solamente le faltamos a Dios a sabiendas de que lo estamos haciendo, cuando ya sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios. ¿Sabe que muchas veces también ofendemos a Dios por ignorancia? Hay veces que ofendemos a Dios cuando no conocemos la palabra. Cuando no conocemos la palabra de Dios, a veces podemos estar haciendo cosas que tal vez ni siquiera sabemos que le ofenden a Dios. Podemos estar adorando cosas que a Dios no le agradan. Y como no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, estamos ofendiéndolo, estamos pecando contra Él. Pero a veces pecamos por ignorancia. Cometemos mucho tipo de pecado, a veces por ignorar la palabra de Dios. Es por eso que David cuando ora a Dios en un salmo y dice: Señor, perdóname aún por los pecados que me son ocultos. ¿Sabe que hay pecados que a veces ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta que ofendimos a Dios? Hay veces que usted y yo ofendemos a Dios sin darnos cuenta. Entonces también es necesario confesarnos delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Si en algún momento hice algo que te ofendiera y yo ni siquiera sabía,
te pido que me perdones también. David, este hombre que tenía un gran conocimiento, una gran revelación de Dios, este hombre que era un íntimo de Dios, aún así él pecaba a sabiendas. Y aún así él pecaba a veces sin darse cuenta. Es por eso que tenemos que confesarnos, hermanos, muy seguido delante de Dios. Y yo creo que todos ofendemos de una u otra manera, hermanos. Dios también sabía que tarde que temprano, hermanos, no solamente íbamos a ofender a Dios. Por eso dice, Padre, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Dios sabía que tarde que temprano iba a haber personas que en algún momento de nuestras vidas nos iban a ofender, iban a pecar contra nosotros, a veces deliberadamente, iban a hacernos algún daño deliberadamente, pero tal vez otras veces lo iban a hacer sin darse cuenta. ¿Sabe que usted y yo a veces pecamos contra personas sin siquiera darnos cuenta? Hay veces que yo he ofendido a mi esposa, hay veces que yo me doy cuenta que la ofendí, pero hay veces que la he ofendido sin siquiera darme cuenta. Hay veces que he visto a mi esposa ahí enojada en la cocina y le digo, amor, ¿qué pasó? No, no tengo nada. Algo traes, Gacela, le digo yo, algo traes. Hermano, conocemos a nuestra esposa y sabemos cuando algo no está bien. Algo traes, dime pues, dime, ¿qué pasó? Bueno, pues te voy a decir, dice. Es que esto que dijiste, o lo que hiciste, ¿pero qué hice? Pues lo que hiciste no te hagas. No me hagas, ¿pero de qué? O sea, que hay veces que ni siquiera nos damos cuenta. No, ¿para qué te haces? ¿Pero para qué me hago de qué? Pues lo que hiciste ahí cuando está. Y tengo que sacarle desde mucha, pues, como decían por allá en mi tierra, ¿verdad? Entonces, a ver, pues dime qué hice, porque a veces te puedo ofender sin siquiera darme cuenta. Y sabe que hay gente que a veces, alguien que te dice, es que estoy enojado con el hermano, pero ¿qué le dice? Es que yo lo saludé y me dejó con la mano tirante. Y yo ni siquiera me di cuenta, yo estaba saludando a otra persona. Hay veces que ofendemos sin siquiera darnos cuenta. Pero hermano, para poder tener esa libertad para adorar a Dios, tenemos que tener un espíritu libre. Para poder servir a Dios, tenemos que tener un espíritu libre. Y si es necesario que confesemos y decirle a alguien, no le quita a nadie, vaya y perdónelo. Y si usted tiene que pedirle perdón, perdónelo. Y si alguien viene y le pide perdón, ¿verdad? Perdónelo. Y si usted tiene que hacerlo, mira, quiero pedirte perdón, amor. Bueno, pues discúlpame, mira, no me di cuenta de lo que hice, pero te pido que me perdones. Y a veces no quiere muy bien, ándale, pues perdóname. Vamos a hacer las paces, ¿verdad? Y ya dice, está bien, te perdono. Qué hermoso es cuando nos podemos perdonar los unos a los otros, hermano. Y eso sabe que nos da un libre acceso. Pero cuando no te perdono, nunca te lo voy a perdonar, esto nunca te lo voy a perdonar. Hay gente que dice así, esto nunca no sabe lo que está haciendo ahí. Cuando usted nunca perdona, usted dice, nunca te lo voy a perdonar. Entonces, ¿qué pasa con mis pecados? Esos pecados están retenidos. Porque si yo no perdono a aquellas personas que me ofenden, Dios tampoco me va a poder perdonar. El problema es que yo continuamente peco contra Dios de una u otra manera, como le he explicado. Entonces, por eso es que es tan necesario que perdonemos, pues, a las personas que nos han ofendido. Y la pregunta es la siguiente. Cuando nosotros pecamos contra Dios y lo ofendemos, nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y sabemos que Dios nos perdona porque Dios es grande en misericordia. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios misericordioso, bueno, perdonador. Gracias a Dios porque tenemos un Dios así. Alabado sea Dios. Hermano, y la Biblia nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Entonces nosotros podemos venir delante de Dios, confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y Dios nos perdona. Pero la pregunta es, cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace una mala cara, cuando alguien te dejó por ahí con la mano tirante, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera se dio cuenta. También nosotros somos capaces de perdonarlo verdaderamente y de todo corazón. O se lo estamos siempre echando en cara. O lo estamos masticando siempre, esa ofensa que alguien nos dijo. Porque hay veces que seguimos guardando ofensas
que a veces ya pasaron muchos años y ahí la traemos todavía rumiando, ahí la traemos todavía masticando, y cuando aquel me hizo esto y cuando aquella me hizo, y lo traemos a la memoria nuevamente. Es un tormento. ¿Sabe que eso es un tormento? Y usted está ligado con esa persona, hay como una ligadura con esa persona que usted no lo ha podido soltar. Hay una ligadura, y esa persona que tal vez a veces vino y le pidió perdón, esa persona hay una ligadura, tiene que soltar esa persona, tiene que perdonar, pero el perdón no tiene que ser solamente de labios para afuera, el perdón tiene que ser de todo corazón. ¿Usted cómo se sentiría si usted viniera y le pidiera perdón y el Señor le estuviera restregando en su cara todos los pecados anteriores? Él dice, mira, borrón y cuenta nueva. Por eso el salmista dice, lávame más y más en mis pecados. Dice, borra mis rebeliones, dice David, cuando se confiesa delante de Dios. Borra mis rebeliones, Señor. Es como si fuera un borrador. Dice, ándale pues, borrón y cuenta nueva. No me debes nada. Borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado. ¿Verdad? Hermanos, algo muy importante, como le digo, para que podamos ser libres. Porque a veces no tenemos esa libertad para adorar a Dios. A veces no tenemos la libertad para servir a Dios, y es porque cargamos con odios, cargamos con resentimientos, cargamos con amarguras, cargamos con falta de perdón, cargamos con muchas cosas y no somos libres. Y Dios no puede usar un espíritu que está cautivo. Tienes que ser libre para adorar a Dios y para servir a Dios. Jesús dijo, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, dice Jesús, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará sus ofensas. Fíjese qué declaración tan fuerte. Si usted no perdona a aquella persona que le hizo un daño, si usted no perdona a aquella mujer, a aquel hombre que le hizo un daño, tal vez hace poco, la semana pasada, tal vez pudo haber sido esta mañana, tal vez hace meses, o tal vez hace años, una persona que lo ofendió. Si usted lo perdona, Dios le garantiza que Él lo va a perdonar a usted. Pero si usted no perdona a aquella persona, sea el compadre, la comadre, el tío, la abuela, yo no sé, un vecino, un amigo de la fábrica, de la oficina, alguien que le ofendió, un hermano en Cristo, un hermano en la fe. Si usted no perdona de todo corazón a aquella persona, dice Jesús, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Wow, hermano, qué declaración tan fuerte. Y es por eso que tenemos que conocer estas cosas. Tenemos que conocer estas cosas. La condición para que Dios perdone las ofensas que hemos cometido contra Él es que usted y yo también perdonemos a aquellos que nos han ofendido. La palabra perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia la palabra griega que se traduce por perdonar significa literalmente dejar pasar. Es decir, que cuando alguien te ofende, no retengas la ofensa, simplemente déjala pasar. Simplemente déjala que se vaya. Hay gente que no está dejando que se vaya la ofensa. Hay gente que la trae guardada aquí en su corazón. Hay gente que trae muchas ofensas que no las han dejado pasar. Las han guardado. Y ahí las traen en su corazón. Y esa ofensa, el enemigo la está utilizando para machacarlo en su mente. Para atormentarlo. Para atormentarlo. Esa ofensa que le hicieron. Esa mala palabra que le dijeron, ese desprecio, ese desaire, esa mala cosa que le hicieron, esa ofensa, la gente a veces la está machacando continuamente. Déjala pasar, acuérdate. La palabra perdonar significa literalmente dejar pasar. Déjalo pasar. Deja que Dios se encargue de eso. Eso que te hicieron, deja que Dios se encargue. Déjalo, olvídalo. No lo retengas. Porque Dios no puede retener tampoco. No es el deseo de Dios retener tus pecados. Hermano, perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento. Déjame decirte que si tú traes resentimiento en tu corazón todavía hacia alguna ofensa que alguien te haya dicho y tú dices, está bien, te perdono, pero nomás le dices de aquí para afuera, pero realmente todavía lo sigues trayendo bien guardado aquí en tu corazón.
Pero ¿qué tal cuando lo perdonas y le das un abrazo y empiezan a llorar juntos? Se están liberando automáticamente, hermano. Ese es el perdón que viene de adentro del corazón. Pero perdonamos a otro cuando dejamos de guardar resentimiento y cuando no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho. Deja de decirle, pues págame lo que me hiciste. ¿Por qué me hiciste esto? Hasta que no me lo pagues, déjalo pasar. No pidas compensación, déjaselo a Dios. O por la pérdida que hayamos podido sufrir. Hay gente que ha tenido pérdidas. Hermanos, ¿cuántos no hemos sido ofendidos alguna vez? Yo creo que todos alguna vez hemos sido ofendidos. ¿Sabe que el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces? Y si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Yo no sé usted, hermano, yo no sé usted, amigo, pero yo he ofendido muchas veces. A veces a sabiendas, o a veces, dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo. Pero he ofendido, ¿verdad? Y hay gente que me ha ofendido también. Pero cuando yo retenga esa ofensa, sabe que viene el demonio y me atormenta y me machaca siempre esas cosas. Y ahí la traigo masticando hasta que digo, Señor, yo te dejo todo en tus manos. Yo decido perdonar a esa persona. Y que sea libre, y que yo sea libre, y que Dios lo bendiga. Yo quiero ser libre. Yo quiero seguir mi camino adelante, porque quiero adorarte con toda libertad. Alabado sea Dios. Y quiero ser libre. ¿Sabe que en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 23 al 35 hay una parábola muy importante? Yo quiero que por favor la subraye y la estudie ahí en su casa. Pero cuando pueda vea nuevamente esta predicación. Para que usted pueda meditar acerca de esta. Es la parábola de los dos deudores que habla acerca del perdón. La encuentra en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 23 al 35. Los dos deudores. Y dice, quiero leerla y a la vez la quiero explicar. Jesús dijo en esta parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Sabe quién es ese rey? Ese rey es Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, a Dios. Dios nuestro Padre Celestial, que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quiénes son esos siervos? Esos siervos somos nosotros. Ese siervo soy yo y es usted y cada uno de nosotros. Y es cada persona que vive en este mundo. Un día Dios va a hacer cuenta con cada uno de nosotros. Esos siervos somos nosotros. Y un día tendremos que comparecer delante de Dios para rendirle cuentas por los pecados y las ofensas que hemos cometido contra Él. A sabiendas y todas las que cometimos también por ignorancia. Y dice la parábola que comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es decir, que tenía una deuda enorme. Tenía una deuda muy grande. Así prácticamente, yo no sé usted, hermano, pero yo tenía una deuda muy grande con Dios. Yo había ofendido grandemente a Dios. Anduve haciendo muchas cosas que no le agradaban a Dios. Todavía me gozaba haciéndolas. Pero cuando tuve conocimiento, yo me arrepentí, me humillé delante de Dios, vine y le lloré en un altar. Y le dije, Señor, por favor, ten misericordia. He leído en tu palabra que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios grande en misericordia, que perdona las faltas. Yo te pido que me perdones, por favor. Grande es mi deuda contra ti. Y yo te pido que me perdones, por favor. Y yo no sé, hermano, pero yo no sé cuál es su deuda. Tal vez la deuda suya contra Dios es pequeña, mediana, o tal vez hay unos que tengan una deuda muy grande como la deuda que yo tenía. Pero dice que sin importar de qué tamaño sea tu deuda, Dios es misericordioso y Él va a perdonar tu deuda. Y dice que comenzó a hacer cuentas y llegó este hombre que le debía 10,000 talentos. Tenía una deuda muy grande con Dios. Había pecado y había ofendido gravemente a Dios. Y este hombre dice en la parábola que como no pudo pagar, escuche esto, no pudo pagar. ¿Sabe? Porque usted y yo no tenemos nada con qué pagarle a Dios.
Usted y yo no tenemos nada como pagarle a Dios. No tenemos cómo ponernos a cuentas con el Dios Todopoderoso. Usted no puede venir con 50 millones de dólares y decirle: Señor, aquí te van 50, 100 millones de dólares. Perdóname mi deuda. A Dios no lo puede sobornar con dinero. La Biblia dice que el alma que pecare, punto, esa morirá. Eso es lo que dice Dios. Entonces tenemos que reconocer nuestras faltas, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, rogar por su misericordia. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que como este hombre no pudo pagar, tal vez quiso hacerlo a través de obras, tal vez portándose bien. Dijo: si yo me porto bien, si hago obras de caridad, tal vez Dios me va a perdonar. Pero la Biblia dice que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Solamente hay una forma para que Dios te pueda perdonar todos tus pecados. Alabado sea Dios. Y dice que como este hombre no entendía y no pudo pagar, porque el hombre tenía una deuda, ¿verdad?, muy grande. Humanamente hablando, el hombre no puede perdonar, no puede ser justificado, ¿verdad? Entonces dice que a este ordenó su señor venderle a su mujer e hijos. Escuche esto: e hijos, y todo lo que tenía para pagar la deuda. Porque sabe una cosa, cuando uno no se pone a cuentas con Dios, cuando uno no se arrepiente de los pecados, sabe que los pecados que los padres cometen pasan a la siguiente generación. Cuando tú no te arrepientes verdaderamente de Dios, tú le vas a heredar tus maldades a tus hijos, y tus hijos a los hijos de tus hijos. Es decir, le vas a heredar tus maldades a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Esto lo dice la palabra de Dios. Esto lo dice la bendita palabra de Dios. Dice que Él castiga la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no se arrepienten. Entonces dice que aquel siervo, fíjese lo que hizo aquel siervo, como viendo que no tenía cómo pagar la deuda, tal vez él pensó: pues haciendo buenas obras, portándome bien, pero de esta forma tengo que decirte que tú no puedes arreglar cuentas con Dios. Dice que entonces aquel siervo, postrado, así como estuve yo un día, así como tal vez algunos de ustedes llegaron delante de Dios, se postraron, se humillaron y reconocieron su pobreza espiritual delante de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán la gloria de Dios. Entonces aquel siervo postrado, humillado, reconoció que no tenía forma de pagarle a Dios. Le suplicaba diciéndole: Señor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, viendo la humillación de ese hombre, ¿verdad?, viendo la humillación de aquel siervo, movido a misericordia, dice que le soltó y le pagó, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabe por qué? Porque el único camino para que usted y yo seamos justificados delante de Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestras ofensas, si confesamos nuestras deudas, Él, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios para siempre. Pero fíjese que aquel hombre que vino y se humilló delante de Dios, aquel siervo que reconoció sus faltas y fue delante de Dios y le dijo: Señor, perdóname por favor. Dios tuvo misericordia y lo perdonó. Y salió. ¿Cómo se siente cuando le han perdonado una deuda grande? Como que sientes como una gran libertad, ¿cierto? Hermano, usted sabe que hace poco me operaron. He tenido 2 operaciones grandes y he tenido 2 deudas grandes. Una deuda fue de $85,000 por una operación. La segunda que me hicieron hace poco fue de 90 y tantos mil dólares. Pero Dios tuvo misericordia, me ofrecieron ayuda médica y gracias a Dios se suplió toda esa deuda. Se suplió toda esa deuda, gloria a Dios. Y todas me dijeron: sabes que te vamos a dar un año más gratis de aseguranza todavía. Esperemos que no se ofrezca, ¿verdad? Esperemos que no se ofrezca. Pero sí, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios es bueno con nosotros.
Pero fíjese que aquel hombre que se sintió libre, así como yo me sentí libre cuando esa deuda fue perdonada, después de que ese hombre se levanta del altar y sale a la calle y se siente libre, y pasaron yo no sé si algunos días, semanas, algunos meses, y de repente fíjese que se topa con un consiervo suyo. Dice que después se topó con algo, dice, pero saliendo aquel siervo que había sido perdonado, halló uno de sus consiervos, es decir, halló, yo no sé si al compadre, a la comadre, yo no sé si vino un hermano en Cristo, una hermana en Cristo y la ofendió. Aquella persona que Dios le había perdonado una deuda tan grande, dice que salió, ¿verdad? Y hallando a uno de sus consiervos, ¿verdad? Dice que le suplicaba. Entonces dice, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo dice que no le quiso perdonar esa deuda, ¿verdad? Dice que saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos, un hermano en Cristo, que le debía 100 denarios, es decir, una deuda muy pequeña, una ofensa, un agravio pequeño contra él, mucho más pequeño que la gran deuda que le había sido perdonado. Entonces el hermano en Cristo le dijo que le perdonara, y dice que este hombre, fíjese que no quiso perdonarle, y dice que haciéndolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Es decir, que constantemente le estaba reprochando y le estaba recordando la pequeña ofensa que le había hecho aquel hermano. Constantemente le estaba recordando. Dice que él no quiso perdonarle, ¿verdad? Decía, ten paciencia y yo te lo voy a pagar toda. En otras palabras, el hermano le decía, perdóname por el agravio que yo cometí en tu contra y vamos a olvidar el asunto. Mas sabe que dice la Biblia que él no quiso. Hay personas que a veces no quieren perdonarle la ofensa a otras personas. La Biblia dice que él no quiso y se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Sabes que cuando las personas están envueltas, hermano, déjame decirte esto. Cuando las personas están envueltas en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en amarguras, en falta de perdón, etc. Estas personas no están libres espiritualmente hablando. Estas personas están metidas en cárceles espirituales. Y muchas veces la condición de estas personas, ¿verdad? Están en esta condición porque no están dispuestas a perdonar. Alabado sea el Señor. Y dice que viendo sus consiervos, ¿sabe que a veces, hermano, a mí me da tristeza cuando veo estas situaciones? A mí me da tristeza cuando veo hermanos en la fe que no se pueden ver. Y yo creo que a veces se les olvida la deuda tan grande que Dios les perdonó. Y hay veces que por pequeñas ofensas ya no se quieren ver, ya no se quieren hablar, ya no se pueden perdonar. Han endurecido su corazón. Y a veces le han abierto la puerta a la amargura, a todas estas cosas. Y sabe que a nosotros, aquellos que por la gracia de Dios hemos alcanzado cierta madurez o un poquito de madurez, y a veces les aconsejamos a esas personas y les decimos, mira, pues perdona a tu hermano, perdónalo de corazón. Acuérdate que Dios te perdonó una deuda muy grande. Y hay veces que ellos endurecen su corazón, y hay veces que vas con la otra persona y dices, pues perdónenlo, perdona a esa persona. Pero es que usted no sabe, no, yo no sé lo que le hizo, y tampoco quiero saberlo, pero Dios lo sabe. Pero entienda usted que también usted le ha hecho una ofensa muy grande a Dios, y Dios le ha perdonado, y Dios tiene que perdonarle constantemente. Entonces, si usted quiere que Dios le perdone y le siga perdonando, usted tiene que perdonar también a esa persona. Entonces, hermanos, lo único que nos queda hacer es hacer lo que dice esta parábola. Dice, viendo sus consiervos, es decir, nosotros. Cuando nosotros, hermanos, vemos que hay un par de hermanos peleados, donde se guardan rencor, amargura, por una ofensa pequeña que se hicieron, y hemos hablado con ellos y les hemos dicho, entonces no se quieren perdonar. ¿Y sabes qué es lo que nos queda hacer? Porque esa decisión es una decisión muy personal. Lo que nos queda es ir delante de Dios, interceder por esas personas y decirle, Señor, mira el hermano fulanito y el hermano perengano, pues mira, no se quieren perdonar. Señor, toca sus corazones, ablanda sus corazones. Señor, mira estas hermanas, mira estos hermanos.
se han ofendido y no quieren perdonarse. No nos queda más que interceder delante de Dios por esas personas, para que ellos puedan restaurar nuevamente su relación y seguir adelante. Y sabe que eso es lo que dice aquí la parábola. Dice, viendo sus consiervos, nosotros, cuando vemos situaciones como esta, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Porque, hermanos, a mí me entristece situaciones así, cuando la gente endurece su corazón y no quiere perdonar. Viendo sus consiervos la situación, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor, a Dios, todo lo que había pasado. Entonces, hermanos, nosotros vamos, intercedemos por Dios y le decimos, Señor, mira esta pareja de hermanos, mira este matrimonio, no se quieren perdonar, Señor. Y entonces el Señor dice, ¿quién? Cuando nosotros empezamos a interceder, le hemos dado un consejo a ese matrimonio: perdónense, no se guarden rencor, perdónense, no guarden amargura, no guarden resentimiento. Y ese matrimonio no se quiere perdonar mutuamente. A mí no me queda más remedio que ir a interceder por ellos. Y yo tengo que ir a hablar con el Señor de esos siervos. Y yo digo, Señor, mira, este hermano no quiere perdonar a su esposa. Señor, mira, esta mujer no quiere perdonar a su esposo. Y Dios dice, ¿quién? ¿De quién me estás hablando? ¿Del hermano fulano? Pero él vino aquí delante de mi presencia. Él vino aquí llorando y rogándome, diciendo que tenía una deuda muy grande. Y yo le perdoné esa deuda tan grande. ¿Cómo es que ahora no quiere perdonarle esa ofensa tan pequeña a su mujer? ¿Cómo es que ahora esa mujer no quiere perdonarle esa ofensa tan pequeña a su esposo? ¿Cómo es que ahora ese hermano en la fe no quiere perdonar a su hermano? ¿Me estás hablando de fulano de tal? Sí, él vino aquí. Me dijo que andaba en las drogas. Me dijo que hacía esto, que andaba robando, que él maldecía, que veía esto y que veía el otro, que engañaba a su esposa, pero que ya no quería hacerlo, que tuviera misericordia y lo perdonara. Y yo tuve misericordia y lo perdoné. ¿Cómo es que él no puede perdonar una deuda tan pequeña? Alabado sea el Señor. Hermano, no nos queda más que ir delante de Dios y hacerle saber las cosas a través de la intercesión. Y dice que el Señor, fíjese lo que pasó aquí, hermano. Ya estamos terminando. Entonces, llamando a su Señor, le dijo, fíjese, como este hombre no quiso perdonar. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malvado. Siervo malvado. Wow, hermano. Cuando alguien que ya está en el camino de Dios endurece su corazón y no quiere perdonar a su esposo, pero yo soy pastor, no me importa que seas pastor, pero es que yo soy ministro, soy apóstol, pues podrás ser el arcángel Miguel, compadre, pero si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Y le dijo, siervo malvado, fíjese lo que le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Acuérdate cómo viniste delante de mí a este altar y me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, bien contento. ¿Cómo dice? Enojado. Entonces su Señor, enojado. ¿Sabe que esto enfurece a Dios? ¿Sabe que esto hace enojar a Dios? Cuando usted no quiere perdonar a alguien, esto hace enojar a Dios. Y no le conviene tener a Dios de enemigo, le conviene tenerlo como amigo. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Sabe usted quiénes son los verdugos? ¿Quiénes son los verdugos? Díganlo. ¿Usted lo ha dicho? No, yo. Son los demonios. ¿Sabe que cuando uno no perdona, Dios le dice a los demonios, a ver, demonio de ira, los demonios obedecen? Demonio de ira, demonio de resentimiento, demonio de amargura, demonio de falta de perdón. Ven, atorméntalo por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Y es por eso que usted ve personas que han pasado años y están masticando una ofensa que hace años que pasó. Porque están siendo atormentados por los verdugos, por la dureza de su corazón. Entonces dice que el Señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los demonios, espíritus de maldad, para que le atormenten, espíritu de enojo, de ira, amargura, pleito, contienda, crítica,
chisme, murmuración, falta de perdón, lo van a atormentar por la dureza de su corazón, hasta que se arrepienta y le pida perdón a Dios y perdone también a su prójimo. Alabado sea Dios. Y la parábola termina diciendo: así también mi Padre Celestial, por favor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo dice? De todo corazón, no solamente de labios para afuera, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, este asunto del perdón es cosa seria, es cosa seria, es cosa seria. Así es que si Dios le perdonó una deuda tan grande, perdone, perdone. Si Dios tuvo misericordia de usted, tenga misericordia. La Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que este asunto, hermano, en las iglesias y en todas partes, no es algo nuevo? Esto pasó en la antigüedad, esto pasaba en la iglesia primitiva constantemente. Por favor, ayúdeme con un canto. Esto pasó en la iglesia primitiva. ¿Sabe que Pablo le escribe a los Efesios? Ya estoy terminando. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. Y había hermanos por ahí que tenían riñas, había hermanos por ahí que no se podían ver unos con otros. Y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, les hace una carta. Y le dice a los hermanos: quítense de vosotros, hermanos. Quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros enojo. Quítense de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y antes, sean benignos, sean buenos los unos con los otros. Sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Esto lo dice Efesios 4, 31 al 32. ¿Quiere otro pasaje? No solamente pasaba en la iglesia de Éfeso, pasaba en la iglesia de Colosas. Y Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses también. En Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y le escribe a la iglesia de Colosas y le dice: por ahí supo que había unos hermanos que estaban riñendo, y le dijo: hermanos, por favor, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Es que yo no lo aguanto, es que yo no lo tolero. Dios nos tiene que aguantar. Hermano, hay veces que yo saco de quicio a Dios y Dios dice: Marco, ¿qué voy a hacer contigo? Pero gracias a Dios que Dios es misericordioso. Hay veces que Dios, yo no sé, quisiera: Señor, aquí estoy, sorry, otra vez te fallé. Sí, soy yo, Marco, sí, otra vez te dije, sí, es cierto, yo te dije que no lo iba a hacer, pero aquí estoy, perdóname, por favor, perdóname, ten misericordia de mí. Mira, yo le digo: soy solamente polvo, soy solamente polvo. Y Dios dice: está bien, hijo mío, te perdono. Y borra mi cuenta y dice: adelante, sigue adelante. No voy a recordar lo que hice, pero recuerda una cosa: perdona tú también a aquellos que en tu caminar te ofendan alguna vez. Déjala pasar. Cuando alguien te ofenda, déjalo pasar, no lo retengas. Y Pablo le dice a los colosenses: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, es que yo tengo una queja con el hermano fulanito. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Perdona, perdona, perdona y serás perdonado, y serás perdonado. Póngase de pie, por favor. Y si hay alguien que tiene rencor en su corazón, si hay alguien que le ha dado cabida al odio, al rencor, a la amargura, si gusta pasar a este altar, puede hacerlo. Y si no, ahí donde está, puede hacerlo. Póngase a cuentas con Dios. Pero recuerde que antes de que Dios le perdone sus pecados, usted también va a tener que perdonar a aquellos que le han ofendido, porque de otra manera sus pecados serán retenidos.
Vamos a hacer una oración todos. Padre, Señor, perdónanos. Padre, cuando te he ofendido, perdóname. Señor, perdóname, porque muchas veces te he fallado. Porque muchas veces te he ofendido, Señor. Y aún sabiendo y conociendo lo bueno, Padre mío, a veces por debilidad o por descuido en mi vida espiritual te he fallado. Padre mío, perdóname. Perdona a mi esposa, perdona a mis hijas, perdona a mi casa, perdona a mi familia. Perdona los pecados de esta iglesia. Perdona a mis hermanos, Señor. Perdona a mi familia. Perdona a mis hermanos en la carne y perdona a mis hermanos en la fe. Perdónanos cuando hemos sido obstinados, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido duros de corazón. Perdónanos. Perdónanos. Padre, ten misericordia de mí. Y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie. Me limpie. Me limpie. Me limpie. Y me lave de mis maldades. Señor, borra mis rebeliones. Señor, oro como David y digo, borra mis rebeliones. Señor, no tomes en cuenta mis faltas. Señor, no tomes en cuenta mis pecados. Padre, perdónanos, porque a veces hemos endurecido nuestros corazones y nos hemos olvidado de la deuda tan grande que tú nos perdonaste. Y a veces no somos capaces de tolerar cosas pequeñas de la manera que tú nos perdonaste. Ayúdanos a perdonar. Gracias, Padre. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han ofendido. Señor, ayuda a aquellas personas que han endurecido su corazón. Padre, tengo que venir delante de ti, Señor, para pedirte que tú toques los corazones endurecidos. Si hay corazones que están endurecidos, que no quieren perdonar a aquellas personas que en algún momento de sus vidas los ofendieron, Padre, te pido, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, que los perdones, que los ayudes a perdonar. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a perdonar. Ayúdalos a perdonar. Ayúdalos a ser libres. Ayúdalos a ser libres. La llave de la ira, del enojo, de la malicia, de la amargura, se llama el perdón. Se llama el perdón. Toma la llave en tu mano. Tú decides. Dios pone la llave en tu mano. Es la llave del perdón. Esa llave abre la puerta de esa cárcel en la cual te encuentras metido. Tal vez hay gente que está metido en una cárcel. Son cárceles espirituales. Por la amargura, el odio, el resentimiento, la amargura. Dios pone en tu mano la llave. Se llama el perdón. Dios está dispuesto a perdonarte. Pero tú también tienes que estar dispuesto a perdonar. La llave de tu cárcel, en la cual tú mismo te has metido por la dureza de tu corazón, se llama el perdón. Solo perdona y serás perdonado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.